¿Cómo amanece en el día de hoy? ¿Ya saludó la persona que está a su lado? Bueno, salude otra entonces, salude otra. Como está usted con la familia, entonces no saluda a otro, pues salude a otro. Sí, vea, ese que está atrás, el que está atrás se llama César. Él se llama César, ahí se los presento. Bueno, qué bendición poder vernos una vez más, ¿cierto que sí? Siempre debemos reconocer y tener presente que es un privilegio adorar a Dios, es un privilegio reunirnos. Muchos estaban de viaje, estuvieron de viaje y están aquí ya con nosotros. Ya toca reiniciar, yo mañana entro a trabajar, imagínense. Entonces ya toca empezar a organizar todo. Y qué bendición que pudimos descansar y estamos aquí. Hay gente que no cuenta el cuento, hay gente que se fue a pasear y hay unas noticias terribles por ahí que uno ve. Usted mire nomás noticias y se va a dar cuenta, gente que tragedia en tal lugar, tragedia en tal lugar. Por eso, gracias a Dios, estamos aquí. Amén. Qué bendición. Quiero que busquen en su Biblia, por favor, el capítulo 11 del libro de Números. Es el cuarto libro de la Biblia. Busque ahí Números, capítulo 11. Números, capítulo 11. Y he titulado la enseñanza esta mañana, Cuidado con la incredulidad. Y la he titulado así porque la incredulidad es algo de lo que tú y yo debemos cuidarnos. Puede sonar un poco extraño que nosotros hablemos de eso en la iglesia. Probablemente los incrédulos son los que no son cristianos, piensa usted. Pero no, todos nosotros debemos cuidarnos de la incredulidad. El año pasado, por allá por el mes de septiembre, cuando hablábamos del temor, hacíamos una enseñanza y decíamos que el temor es igual a la incredulidad. Cuando las personas son incrédulas, son temerosas. Y una de las causas precisamente de los temores que tienen las personas y los temores que tienen los cristianos es la incredulidad que hay en ellos. Y no voy a repetir ni a decir nada que tenga que ver con el temor, pero quiero que usted tenga presente que necesita cuidarse de la incredulidad. Todos sabemos que no debemos ser incrédulos, pero si somos sinceros, hay veces que dudamos de las cosas que dice la Biblia o de lo que Dios puede hacer. Hay ocasiones, hay momentos en nuestra vida y a veces muy recurrentes en donde yo digo, creo en Dios, pero creer en su poder para tal o cual cosa, hay como que empieza el asunto a flaquear. Somos incrédulos. Por eso quiero que esta mañana hablemos y tú sobre todo al final puedas revisar y evaluar tu corazón si estás siendo incrédulo y que tomes medidas para cuidarte de la incredulidad. Pero antes oremos para que Dios sea hablándonos esta mañana. Señor, gracias por este tiempo en que te hemos adorado, en que hemos exaltado tu nombre, pero ahora porque podemos reflexionar y estudiar tu palabra. Háblanos a través de ella. Y hoy que vamos a hablar de la incredulidad, entonces que sea un momento en donde nosotros podamos revisar nuestros corazones para precisamente eso, no ser incrédulos, Señor. Ayúdanos. Háblanos esta mañana mientras leemos y estudiamos tu palabra, Señor. Amén y amén. Números capítulo 11, versículo 21, dice así: Entonces dijo Moisés: 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy. Y tú dices: les daré carne y comerán un mes entero. ¿Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten? ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto? Entonces Jehová respondió a Moisés: ¿Acaso se ha cortado la mano de Jehová? ¿Acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Pensemos un momento en esas palabras de Moisés. Si usted mira ahí como la manera en que está escrito el versículo,
Moisés está siendo un tanto irónico con lo que Dios le ha dicho. Unos versículos anteriores, el pueblo de Israel se está quejando porque están cansados de comer maná. Ellos le piden a Dios: estamos muriéndonos de hambre, y Dios envía maná, pero ya llevan un tiempo comiendo maná, no sé cuánto tiempo, 6 meses, 8 meses, y ya están hasta acá, maná. Maná, ay, no queremos más. Y dicen ahí: ya no tenemos ganas de comer más maná, solo hay maná, queremos carne. Querían ellos meterle el diente a otras cosas. Ellos estaban pensando en otro asunto, carne. Y entonces le piden a Moisés carne, y Moisés está un poco angustiado, y Dios dice: pues les voy a dar carne. Y entonces estos versículos que acabamos de leer, y él dice: 600,000 son los que van conmigo a pie. Ahora, ese es número 600,000. Algunos eruditos sostienen que 600,000 es los hombres nada más, el número de varones que había. Así que probablemente la cantidad de gente que había ahí eran unos 2 millones, 2 millones y pico, 2 millones y medio aproximadamente. Y Moisés está diciendo: ¿usted le va a dar carne de comer a 600,000? Él dice: ¿acaso vamos a degollar todos los animales que tenemos? ¿De dónde van a salir todos los peces del mar para darle de comer a esta gente? Moisés está hasta acá de ese pueblo, pero también aquí, y eso es lo que quiero que tú le prestes atención, en estas palabras él está mostrando incredulidad. El número es grande, 600,000. Alimentar a 600,000, ustedes los que manejan la economía en la casa y se ponen a hacer cuentas hoy con la carne que ha subido y todas esas cosas, imagínense, darle de comer nomás a 5 es harto. ¿Cómo será 600,000? Y si son 2 millones, y eso es lo que está pensando Moisés. No, a ver, si usted dice que les va a dar de comer, ¿de dónde vamos a sacar para darle comer a toda esta gente? Pero pensando un poco en esas palabras, en lo que Moisés está diciendo, la pregunta es: ¿por qué él habla así? ¿Por qué Moisés está siendo incrédulo? ¿Qué está pasando en el corazón de Moisés? ¿Qué está pasando alrededor en esa circunstancia? Y quiero que lo analicemos y tratemos de pensar, y vamos a mirar 2 cosas. En primer lugar, tú vas a tener que cuidarte de la incredulidad, porque nuestro corazón tiende a ella. Eso es lo que quiero que en primer lugar tú te fijes en esta mañana. Nuestro corazón tiene la tendencia a ser incrédulo. Y vamos a mirar el primer caso, el caso del pueblo de Israel. ¿Sabe usted? Aproximadamente llevan ellos 1 año de haber sido liberados. 1 año. Este pueblo debería estar feliz. Mire, este pueblo ha visto el poder de Dios en Egipto. ¿Cuántas plagas se dieron en Egipto? 10 plagas. Las primeras, digamos que no fueron tan asombrosas, tremendo, pero ya después, cuando empieza a caer el granizo y a ellos no les pasa nada, y una cantidad de cosas, ellos están viendo el poder de Dios en Egipto y luego son liberados. Pero más sorprendente todavía, y a mí me llama mucho la atención esto, es que ellos van rumbo a la tierra de Canaán, y dice que de día una columna de nube iba frente de ellos, y de noche una columna de fuego. Cuando los egipcios estaban a punto de atraparlos nuevamente en esa persecución, dice que Dios colocó una nube, una densa nube, y el pueblo de Israel y los egipcios no se juntaron. Ellos estaban viendo eso. Quiero que usted trate de visualizar esa circunstancia. Para nosotros eso no es muy normal. Imagínense uno por allá en una caminata y una nube guiándolo. No, eso no es muy normal. Eso son cosas para nuestra cultura, son cosas de película. Pero ellos no lo están viendo en una película, ellos lo están viendo en vivo y en directo. Así es real. Ellos vieron cómo el mar se abrió esto es sorprendente, hermano. Tan sorprendente es, usted debe saber esto, que las explicaciones que hoy dan de eso niegan ese milagro. Vaya, usted póngase a mirar una cantidad de programas de esos de Discovery Channel, no sé qué cosas por allá de la ciencia, y tratan de negar ese milagro y explicarlo de alguna manera mucho más racional, porque eso es sorprendente. Pero esa gente, esos 600,000, bueno, esos 2 millones y pico de gente,
ese número, esa cantidad de personas, vio cómo el mar se abrió y ellos cruzaron. Pero no creen en el poder de Dios. Cuando tienen sed, en lugar de decir, no nos preocupemos que Dios nos va a dar agua, dicen, mejor estuviéramos ¿en dónde? En Egipto. Cuando tienen hambre, en lugar de decir, no, Dios nos sostiene, ¿qué dicen? Era mejor ser esclavo que estar aquí a punto de morir. Es increíble y es sorprendente cómo la gente, viendo el poder de Dios, aún así no cree en el poder de Dios. Fíjate en eso. Y a esta circunstancia del pueblo de Israel es un paradigma, es un ejemplo, un modelo de la incredulidad. Si alguien va a estudiar la incredulidad, tiene que estudiar al pueblo de Israel. El pueblo de Israel es súper incrédulo y hay explicaciones. Tenían mentalidad de esclavos. Sí, es que apenas un año, 400 años allá metidos, esa gente no pensaba en libertad, esa gente quería ser esclavo, preferían tener el látigo y el azote encima y el plato de comida asegurado que ser libres. No, esa gente es terrible y tú lo entiendes. Dos, eran muy nuevos. Ellos realmente no conocían a Dios y hay gente que puede ver el milagro y el poder de Dios, pero aún así no ha conocido a Dios en su corazón, por lo tanto siguen siendo ¿qué? Incrédulos. Y esa explicación también nos es comprensible y la podemos aceptar. Podemos entender que este pueblo que tenía mentalidad de esclavo, que este pueblo que era novato, que este pueblo que no conocía a Dios, tenía problemas con las dificultades, con la adversidad. Y eso los llevaba a ser incrédulos. Y aquí yo quiero que tú pienses, ¿qué tanto te pareces tú a ese pueblo? ¿Qué tanto eres tú como ese pueblo de Israel? Que has visto el poder de Dios en tu vida o en la vida de otras personas y no crees. Es más, probablemente hay alguien que hoy nos visita por primera vez y no piensa, no hablemos del poder de Dios, de lo que ha sido hecho en mi vida, sino que simplemente yo ni creo en la Biblia. 10 plagas, eso es como mitológico. ¿Sabe? Por ahí hay una película de Moisés, se llama Dioses y Faraones, y entonces dicen que la primera plaga, que fue la del agua que se convirtió en sangre, ¿no? Hizo que todos los peces se murieran y entonces todos los sapos salieron del río, y como se salieron todos los sapos del río, eso generó una plaga que al morirse generó la plaga de moscas, y así se van explicando todas las plagas de una manera que sea más lógica y racional. Y hay gente que puede estar creyendo eso. ¿Qué tan parecido eres tú? ¿Qué tan incrédulo eres tú que viendo el poder de Dios, al igual que el pueblo de Israel, aún así no cree? Y ese es el primer caso y lo traigo a colación por una sencilla razón. Porque ese pueblo de Israel, como le acabo de decir, es un ejemplo de incredulidad. Pero yo le dije que nuestro corazón tiende a ello. Y aún los mejores cristianos también pueden ser incrédulos. Y fíjese ahora en el caso de Moisés. Porque los anteriores eran un pueblo esclavos, un poco de gente que ni conocía a Dios, ni convertidos eran, pero Moisés. Pensemos en Moisés. ¿Quién es Moisés? Moisés fue el hombre elegido por Dios para liberar a Israel. ¿Recuerda la historia de la zarza? Él va con su rebaño y de repente ve allá en la cima, en el monte, que hay una zarza que no se consume. Y probablemente en el desierto eso podía suceder, que se prendió eso. Pero lo sorprendente de estar era que hay fuego y no se apaga. Y 5 minutos y no se apaga. Y entonces Moisés va y Dios le habla, Dios se le revela. Moisés conoce el nombre de Dios, yo soy. Moisés tiene esa revelación. Él no es un novato como el pueblo de Israel en el conocimiento de Dios. Moisés es una persona que, como dice la Biblia, habla con Dios cara a cara. Recuerde las palabras de Dios mismo cuando Miriam, cuando María y Aarón reniegan de Moisés. Él dice, yo con Moisés hablo cara a cara, con ningún otro profeta lo haré así, pero con él sí. Moisés no es ningún novato. Moisés conoce lo que es la palabra de Dios, ¿sabes? Él trajo la revelación, la ley. Lo que tú y yo estamos leyendo del Pentateuco, ¿le fue revelado a quién? A Moisés.
Ahora, ese populacho, todos esos 2 millones y pico de personas ni conocían a Dios hasta, ni sabrían leer, pero Moisés sí. Moisés ha escuchado directamente la palabra de Dios y la ha escrito. ¿Y por qué Moisés es incrédulo? Cuando Dios les dice, les voy a dar carne a toda esta gente, ahora Moisés duda. Nuestro corazón tiene la tendencia a ser incrédulo. Y mira, hay algo que tú tienes que tener presente. No importa la cantidad de milagros o la cantidad del poder de Dios que tú hayas visto, no importa la cantidad de veces que tú hayas leído la Biblia o que conozcas de las cosas de Dios, aún así tu corazón tendrá la tendencia a ser incrédulo. Es sorprendente, pero sí. Por eso los incrédulos no solamente son los que están afuera, nosotros mismos podemos ser incrédulos. Por eso tú tienes que cuidarte de la incredulidad. ¿Y por qué es más fácil dudar? ¿Por qué es más fácil ser incrédulo que tener fe? ¿Por qué esto es más natural en nosotros? Bueno, eso es una consecuencia del pecado. Quiero que usted entienda esto, mire. El pecado generó en el corazón del hombre no solo una tendencia hacia la maldad, no solo una tendencia al ocultamiento, a la mentira, a todo lo perverso, sino también incredulidad. El corazón humano por sí mismo es incrédulo. El corazón humano es incrédulo porque no quiere creer en algo que pueda controlar lo que él debiera controlar. ¿Sabes qué es lo más natural en el ser humano? Tener control de todas las cosas. Yo hago con mi vida lo que quiero. Las palabras de Moisés hablan de falta de control. Tenemos 600,000, darles de comer a toda esta gente. Moisés está diciendo, yo no tengo el control. ¿Quién tiene el control de eso? Su incredulidad se ve porque no hay un control de la situación. Y el ser humano es incrédulo precisamente por eso, naturalmente, porque él quiere controlar las circunstancias. Él quiere tener todo bajo su dominio, que nada se salga de su control, de su autoridad, de su manejo. ¿Sabes? Somos incrédulos cuando las cosas se salen de nuestro control. Es fácil tener fe cuando tienes trabajo. Dios me provee. ¿Por qué? Porque tengo trabajo. Pero cuando no tienes trabajo, ¿es fácil pensar que Dios sigue proveyéndote? No, ahí es donde tu corazón empieza a flaquear, porque ya no tienes el control, ya no tienes el trabajo que te asegura cada mes la quincena. Y entonces ahora sí ya no creo que Dios me pueda sostener. Ahí es muy diferente. Es fácil creer en el poder de Dios cuando tu salud está bien, pero es muy difícil creer en el poder de Dios cuando tu salud no está bien. Ahí es donde la incredulidad sale a flote, cuando ya no tienes el control. Y nosotros los seres humanos queremos tener el control. Y el pecado ha traído esa consecuencia a nosotros. Queremos tener todo bajo nuestra autoridad, queremos tener todo bajo nuestro dominio. Y cuando no lo tenemos nos hacemos incrédulos. Es más, hay gente que usa a Dios solamente para eso, para controlar su situación, para controlar sus circunstancias. Y en tanto Dios les sirva y les ayude, en esa medida entonces son fieles. De lo contrario, no lo son. Tú debes cuidarte de la incredulidad porque tu corazón tiende a eso. Yo recuerdo hace muchos años, leía la Biblia y leía esos pasajes, por ejemplo, la historia de Noé, el arca. Entonces uno empieza a hacerse preguntas: un arca, un barco, una inundación, los animales. Eso suena más a un cuento para niños que a una verdad. Mira Génesis capítulo 3, que la serpiente dijo a Eva. Parece como una película, así, esos cuentos de los hermanos Grimm. No sé si usted vio los cuentos de los hermanos Grimm, pero así suena, como una vaina así como rara. Después por aquí una burra hablando.
Un muchacho en el colegio llegó y me dijo, los cristianos hablan que su fe es racional, pero en su Biblia aparece una serpiente que habla y un burro que habla. Y me decía así, porque eso es irracional. Y yo pensaba, recuerdo hace muchos años, yo pensé y decía eso, como raro eso, pero bueno, creamos, pero como raro, porque la incredulidad es normal en nuestros corazones. Si tú eres sincero en este momento ante la siguiente pregunta, estoy seguro que vas a decir que sí. En algunos momentos has dudado, inclusive, de que el cristianismo sea verdad. En algún momento usted está pensando, ¿será que esto sí es verdad? ¿Uno que está perdiendo el tiempo aquí? Que vamos a adorar a Dios, que tal eso sea puro. Y como usted escucha una cantidad de cosas, que no hay nada después de la muerte, que no sé qué, pues, ¿qué tal uno? ¿Qué tal los que tengan razón son los que fuman marihuana? Y nosotros aquí. Mire, si usted es sincero con usted mismo, va a tener que decir, sí, en algunos momentos algunas preguntas de esas se han pasado aquí por mi cabeza. ¿Alguna duda? Porque es natural en el ser humano, en el corazón del hombre, dudar. Eso a él se le facilita. ¿Creer? No, tenemos que tener un don de Dios para creer. Tenemos que el Espíritu Santo tiene que venir a nuestros corazones para que la fe se desarrolle. De lo contrario, siempre seremos incrédulos. Siempre seremos incrédulos. Mira, el hombre quiere creer en un Dios que muestre evidencias de que existe. Entonces hay gente que puede decir, yo creería en Dios si Él me muestra que hoy existe. A ver, que haga tal cosa. Porque es más normal ser incrédulo. Y tú debes cuidarte de eso. Como tu corazón tiene la tendencia a ser incrédulo, tienes que cuidarte de eso. Mira, Moisés mismo, Moisés, es que no estamos hablando de Saúl, pues, sabes que Saúl. No estamos hablando de Judas, sí, pues Judas es obvio que es un incrédulo. No, estamos hablando de Moisés, un profeta de Dios. Dice el libro de Deuteronomio, cuando venga un profeta como yo, Moisés es un modelo, un ejemplo. Moisés, él también tuvo un momento de incredulidad. Y así también te puede pasar a ti. Tienes que cuidarte de eso, porque tu corazón te va a llevar a esa circunstancia. Entonces, piensa un momento. ¿A qué te está llevando tu corazón? Como la tendencia de nuestro corazón es ser incrédulo, ¿a qué te está llevando? Hay circunstancias en tu vida que requieren de fe. ¿Estás siendo un hombre o una mujer de fe, o estás dejando que tu naturaleza y tu corazón incrédulo dicte el camino? ¿Cómo estás viviendo tu vida? Ahora, quiero que avancemos y en segundo lugar pensemos que tú tienes que cuidarte de la incredulidad porque las demás personas nos pueden llevar a ella. Escucha esto, tú tienes que cuidarte de la incredulidad porque los demás te pueden llevar a ser un incrédulo. No solamente es que tu corazón tiene la tendencia a ser incrédulo, sino que los demás te pueden llevar a eso. Mira el ejemplo otra vez de Moisés. Moisés lleva con ese pueblo un año. ¿Y qué es lo que ha escuchado Moisés en ese año? Quejas, murmuraciones. ¿Para qué nos sacaron a morir? Era mejor que estuviéramos allá. Que tenemos sed. Que esta agua está amarga. Que ese maná. Y todo el tiempo así. Moisés está ya hasta la coronilla de ese pueblo de tanta quejadera. Moisés ha tenido que demostrar fe cuando todo el pueblo no tiene fe. Él ha tenido que ser el baluarte, ahí pararse firme. Yo creo, Dios nos trajo hasta aquí. Cuando el pueblo decía nos van a matar,
él se dirige a Dios. Dios le dice, siga confiando, en lugar de orar, en lugar de estar aquí clamando, levante el bastón y abra el mar. Él tiene que seguir. Pero llega un momento en que todo eso, todo ese ambiente empieza a hacer mella en el corazón de Moisés. Todo eso empieza a entrar aquí por sus oídos y en su mente empieza a generarse la misma incredulidad que el pueblo tiene. Y entonces podemos decir que las palabras de Moisés, de alguna u otra manera, son el reflejo de la condición que se está dando en el pueblo. Un pueblo incrédulo, tarde o temprano iba a hacer que su líder también cayera en un poquito de incredulidad. Y eso es lo que está mostrando Moisés en este punto. Está escuchando esas quejas y ahora se está volviendo él mismo un incrédulo. ¿Sabes tú que la murmuración es una de las evidencias de la incredulidad? Murmurar en contra, hablar en contra. Bueno, digamos que no se habla en contra directamente, pero sí como Moisés, ¿de dónde irán a sacar para toda esta gente? ¿De dónde van a darle de comer a toda esta gente? Esa clase de comentarios muestran que incredulidad. Y Moisés ha estado escuchando eso constantemente. La gente le está diciendo, todo ese pueblo, sus líderes más cercanos, sus colaboradores, la gente que está más al lado de él ha estado manifestando eso. Y Moisés entonces, como consecuencia, ahora está diciendo es precisamente eso mismo. Él ha visto de primera mano la incredulidad del pueblo y ahora él mismo la está viendo. Y quiero que tengas algo presente. Lo que escuchas y lo que hablas determina tu fe o tu incredulidad. Los ambientes son importantes. El apóstol Pablo dice en Corintios, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Lo que tú hablas, con quién lo hables, va a determinar si tienes fe o no tienes fe. Mire, y el ejemplo es muy claro. Muchos de los hijos de los cristianos, mientras están en el colegio pequeños, mientras están en la iglesia, en la escuela dominical, en la iglesia infantil, mientras están en ese control, en ese ambiente controlado, digámoslo de alguna manera, son cristianos. Pero apenas llegan a un ambiente diferente en donde todo lo que escuchan es escepticismo o ateísmo directamente, ya empiezan a dudar ¿de quién? De Dios. ¿Por qué? Porque ahora todo eso está entrando a sus mentes y a sus corazones. Lo que tú escuchas determina lo que crees o lo que no crees. El libro de Proverbios dice que uno no debe juntarse con el iracundo, no sea que aprenda las maneras del iracundo. Se lo traduzco. Usted no debe pasársela con una persona mal geniada, porque usted va a aprender las maneras de esa persona mal geniada. Es decir, si usted se la pasa con un mal geniado, usted se va a volver. El dicho popular es cierto: el que anda con la miel, o dime con quién andas. Eso es verdad, la Biblia lo dice, hace mucho tiempo ya dijo eso. Pero a veces los muchachos quieren decir, o las personas quieren decir, no, yo estoy con ellos, pero no, eso a mí no me afecta. Venga, no sea tan inocente. Tarde o temprano lo va a afectar. Igual pasa con el asunto de la fe o de la incredulidad. Si tú hablas con gente que es incrédula, vas a ser un incrédulo. Si tú hablas con gente de fe, vas a ser una persona ¿de qué? De fe. Y Moisés está andando con gente que es súper incrédula, terriblemente incrédula. Por eso él ahora duda del poder de Dios para darle de comer a todo ese pueblo. Y él dice, ¿de dónde va a salir carne para toda esta gente? No, ni que es que todos los peces del mar será que les van a ser suficientes. Duda. Y por eso Dios le responde, ¿usted cree que la mano, el poder de Dios se ha cortado? Espéreme, le muestro. Por eso viene la respuesta de Dios así. ¿Usted cree? Es la incredulidad lo que está ahí. Y mira, tú tienes que cuidarte de la incredulidad precisamente porque la gente te va a llevar a eso, a dudar del poder de Dios. Y es tan terrible. Usted a veces habla con personas, ay, mira, estoy pasando por esto, y le van a decir, eso a veces ni es mejor ni ser cristiano, ¿sí ve que le empezó a ir mal por eso? Le van a decir eso.
Ay, yo creo, usted va a decir, mire, yo creo que Dios me va a sanar. Y otro dice, sí, claro, crean eso, pero vaya al médico. Y cristianos mismos le pueden decir eso. Ay, es que tengo este dinero para pagar las deudas, pero también tengo que dar el diezmo. Y otro cristiano le va a decir, cristiano, hermano, es mejor que usted pague sus deudas. Dios le va a perdonar eso, tranquilo. Usted no puede pisotear el nombre de Cristo con deudas. Un cristiano le va a decir eso. Se lo digo porque a mí me lo dijeron. No porque yo dijera que tenía una deuda, sino porque él se estaba justificando conmigo para no dar sus diezmos. Decía, yo no quiero pisotear el nombre de Cristo. Y su incredulidad lo llevaba ¿a qué? A eso. Tú vas a escuchar en la misma iglesia gente que dice, no, mire, la Biblia, la palabra de Dios es maravillosa, pero hay cosas que hay que como que así cogerlas como con pinzas porque son cosas culturales. No todo lo que está en la Biblia ahí hay que cogerlo así directamente. Te van a decir, gente misma de la iglesia. Es sorprendente eso. Y mire, en la Biblia se condena la murmuración precisamente por el daño que hace en la fe de las personas. Y quiero que leamos un pasaje más para que usted vea esto. Y ahí está en Deuteronomio capítulo 1. Busque ahí Deuteronomio capítulo 1, el versículo 26. Y mire lo que pasa. ¿Recuerda la historia usted de los 12 espías? ¿La recuerda? Moisés envió 12 espías. 40 días estuvieron mirando la tierra de Canaán. Cuando regresaron, dice que regresaron con un racimo. 2 hombres lo cargaban. Yo creo que eran un poquito más altos que yo. Y ese racimo dice que tocaba del hombro al piso. O sea, se veía que la tierra era buena. Pero esos hombres dijeron, 10 hombres dijeron, no, esa tierra es muy bonita, pero los que viven allá nos van a matar. Mejor ni nos metamos. 2 hombres, Josué y Caleb, dijeron, camine, sí, son grandes los hombres, pero nosotros podemos con ellos porque Dios está con nosotros. Ya no tienen fuerzas, ya no tienen poder, se acabó su esperanza, dijeron 2. Y 10 dijeron, no nos metamos allá. Y mire lo que dice aquí Moisés recordando ese episodio. Dice, sin embargo, no quisisteis subir a la tierra de Canaán, antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios, y murmurasteis en vuestras tiendas diciendo, ¿por qué Jehová nos aborrece? Porque Jehová nos aborrece, nos ha sacado de tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo para destruirnos. Y mira el versículo 28, ¿a dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón diciendo, este pueblo es mayor y más alto que nosotros, las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, y también vimos allí a los hijos de Anac. El informe que dieron los 2 espías, lo único que hizo fue generar ¿qué? Incredulidad. Ahí dice el versículo, nos atemorizaron, nos llenaron de miedo. La gente te va a llevar a que seas incrédulo. Y qué terrible situación fue esta. Mientras hombres como Josué y Caleb estaban luchando para que la gente creyera en el poder de Dios, solamente 10 dijeron que no, y ya todo el pueblo se rebeló. Y por eso tuvieron que ponerse a dar 40 vueltas en él. 40 años. O sí, 40 vueltas, una por año. No, mentiras. 40 vueltas en él. 40 años dando vueltas en él. Por incrédulos. Incrédulos. Hermano, ¿con quién estás hablando? ¿Quién habla contigo? Venga, ¿qué influencer escucha usted? ¿A quién sigue usted en Facebook o en ahorita TikTok o en Instagram? ¿A quién sigue usted? Porque esos que están ahí no son pastores como soy yo, pero le predican. Ellos le predican. Y le van diciendo a usted, no crea en esto, no crea en eso, no crea en aquello. ¿A quién estás escuchando? ¿Con quién hablas? Probablemente la razón de tu incredulidad es lo que está entrando a tus oídos, las charlas que estás teniendo, el ambiente
del que te rodeas, de gente incrédula que no confía en Dios, que no cree en el poder de Dios. Y pues si ellos no confían, pues tú igual, resultas igual que ellos. La Biblia en Romanos 10 dice que la fe se desarrolla por oír la palabra de Dios. O sea, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, dice Romanos capítulo 10. ¿Estás escuchando la palabra de Dios o estás escuchando las ideas de otra gente? ¿Sabes? Hay algo valioso. Normalmente nosotros, como el corazón humano tiende a la incredulidad, tú vas a escuchar gente que es incrédula en todo tiempo. Pero tú necesitas fortalecerte, ir a la palabra de Dios. Además leer la historia, por ejemplo, de hombres de fe. Mira, hay biografías. Ahorita por ahí hay una serie que sacó Jucum de historias de los misioneros. Y usted se pone a leer esa historia de los misioneros, no sé cuántos libros son, yo tengo algunos pocos. Yo siempre que leo esas historias me pongo a llorar cuando estoy leyéndolas porque son tremendamente inspiradoras y hablan de gente que en fe se metió en unas circunstancias que uno dice, ¿y cómo hizo eso? ¿Y cómo logró? Y tú necesitas leer esas historias para que tu fe aumente, crezca. Vaya a Hebreos capítulo 11 y se va a dar cuenta la vida de gente que creyó. Y después dice el capítulo 12, teniendo alrededor nuestro una nube tan grande de testigos, dice, despojémonos del peso que nos asedia y limpiémonos. Y una de las cosas que asedia no solamente es el pecado, sino la incredulidad. Y tú tienes que cuidarte de eso. ¿Con quién estás hablando? ¿Qué estás escuchando? Y si lo que estás escuchando es gente incrédula, con razón eres incrédulo. Con razón dudas del poder de Dios. Con razón pones primero la confianza en otras cosas y no en lo que Dios dice, no en su palabra. Con razón andas preocupado y angustiado de lo que pueda pasar y no esperando en la provisión o en la palabra de Dios. Con razón, porque has dejado que tu mente se llene ¿de qué? De incredulidad. Porque los que están a tu alrededor no creen tampoco. Y hay una consecuencia en esto, es que la incredulidad, bueno, si alguien no cree, pues no podrá ni siquiera acercarse a Dios. Pero en el caso de tú que eres cristiano, que eres creyente, que crees en Dios, digamos que hay niveles de incredulidad. Tú crees en Dios y has entregado tu vida a Él, pero hay cosas que pones en duda y eres incrédulo. La consecuencia de eso es que vas a dejar de experimentar la bendición de Dios. Y te va a pasar como le pasó al pueblo de Israel. 40 años dando vueltas en el desierto cuando pudo estar 40 años ya en la tierra prometida. Comiendo, disfrutando, descansando. No. Y a veces la incredulidad nos lleva a eso. Y entonces tengo que llevarte a reflexionar en cómo está tu corazón. ¿Eres incrédulo? ¿Qué estás escuchando? ¿Gente incrédula? Quiero que pienses en esas cosas. Yo predicaba el 31 de diciembre y el título de la enseñanza era Lo mejor está por venir. Pero si usted no cree, lo mejor le vendrá al que crea. Dice la Biblia, el que cree todo le es. Pero si tú no crees, si eres incrédulo, si escuchas las noticias que traen es dificultad, adversidad, y dejas que eso llene tu corazón y empiezas a dudar del poder de Dios, pues lo mejor no estará para llegar a tu vida. Estarás diciendo, no, este año es peor que el anterior. Este año es peor que el anterior. Y usted empezará a vivir con el pasado, igual con el pueblo de Israel. Cuando decían, hay unos versículos allí en Números, nos acordábamos cuando estábamos en Egipto y comíamos los ajos y las cebollas, decían ellos, y estaban felices diciendo, nos acordamos y aquí estamos muriéndonos de hambre. Que usted empezará a vivir ¿de qué? Del pasado. Pero la Biblia dice, nunca digas que un tiempo pasado fue mejor, porque en eso no hay sabiduría, dice la Biblia. Pero hay gente que vive
del pasado. Ay, es que antes, porque son incrédulos y no creen en lo que Dios puede hacer. No creen en que lo que viene mañana será mejor. No creen. Su corazón los ha llevado a la incredulidad y alrededor están llenos de gente incrédula y no confían en que este año sus vidas puedan ser mejores. No. De nada sirve, escúchame esto, que a tu disposición esté todo el poder de Dios si no crees que el poder de Dios va a obrar en tu vida. De nada sirve. Y quizás ese sea tu caso. No veo en mi vida el poder de Dios. Pues si ni cree. Y hay cosas pequeñas en las que Dios nos va a probar. Dice Primera de Pedro que nuestra fe, que es mucho más preciosa que el oro, va a ser probada para ser perfeccionada. Si el oro, dice ahí, es probado en el crisol para quitarle la escoria y hacer ya algo bien puro, bonito, con mayor razón tu fe. Y habrán circunstancias en tu vida que van a probar tu fe, que van a probar tu confianza, van a hacer evidente: o crees y confías en Dios o no crees y confías en Dios. Y si tú superas eso, vas a ir avanzando en tu fe y vas a ir creciendo, y cada día más y cada día más. Pero si no, cada día menos y cada día menos, y estarás entonces siendo cada vez más incrédulo, cada vez más lleno de miedos, cada vez dudando más de lo que puede hacer Dios, simplemente porque no vas avanzando. ¿En dónde estás tú? Eso es lo que quiero que pienses. Hay grandes promesas para Dios. Este año Dios tiene grandes cosas para nosotros, pero hay que creer. Si no crees, no pasará. Póngase en pie, por favor, oramos. Al que cree, todo le es posible. Pero Moisés tuvo un momento de flaqueza. En un momento en la vida de Moisés, él dudó del poder de Dios. Y Dios le dice: ¿entonces tú crees que se ha cortado la mano de Dios? ¿Tú crees que yo no tengo poder para darle de comer a toda esta gente? Ya verá mi respuesta. Y unos versículos más adelante dice que un viento sopló y carne le cayó a esa gente. Y dice que comió tanto que hasta por las narices le salía. Dios tiene el poder para hacer cosas maravillosas. Dios tiene el poder, pero tú tienes que creer. Cree. Y si tienes dudas en tu corazón, tienes que revisar qué estás escuchando, qué estás oyendo. Tienes que evaluar tu corazón, a dónde te está llevando. La tendencia de nuestro corazón es ser incrédulo. Pues ponlo en cintura y vas a decirle: este corazón mío no me va a controlar. No voy a dejar que él haga lo que quisiera hacer. Voy a creer en el poder de Dios aunque mi corazón diga otra cosa. Y tú lo pones en disciplina y empiezas a vivir en fe. Eso es lo que tú y yo necesitamos, aprender a vivir en fe. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra. Reconocemos, Señor, que muchas veces hemos sido incrédulos. En muchas circunstancias nosotros, Padre Celestial, en lugar de confiar en lo que tú has dicho, de creer en ti, hemos desconfiado de tu palabra. Hemos puesto nuestra fe en las cosas materiales. Hemos creído más en las noticias del mundo y no en ti. Perdónanos, Señor. Aquí estamos ante ti. Perdónanos. Y como aquel hombre te rogó, Señor Jesús, hoy rogamos nosotros: aumenta nuestra fe. Señor, aumenta nuestra fe. Que podamos
confiar en tu palabra, que podamos esperar quietos, confiados, tranquilos en lo que tú has dicho, aunque todo alrededor diga lo contrario, que confiemos en ti. Haznos personas de fe, no gente incrédula. Señor, te lo pedimos, haznos personas de fe. Haznos personas de fe. Por favor, Padre Celestial, te lo suplicamos, Señor, haznos personas de fe. Te lo pedimos, Señor Jesús. Gracias, Padre Celestial. Mira, si tú estás teniendo problemas con tu fe, dile aquí en este momento: Señor, ayúdame. Yo quiero creer, ayúdame. No quiero permanecer en la incredulidad. Ayúdame, Señor de los cielos, te lo suplico. Dile, pídele y Él te va a dar fe. Pídele y Él va a quitar esas dudas de tu corazón. Pídele y Él va a transformar tu mente. Señor, ayúdanos. Te lo pedimos, Padre. Sé fiel con nosotros, por favor. Sé fiel con nosotros, Padre Celestial. Gracias, Padre de los cielos. Gracias por tu palabra y por tu fidelidad, Señor. Amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Señor, por favor.